Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde los dramas turcos, el amor, el desamor y todo el salseo que nos apasiona se dan cita. Copyright, gusto inmenso tenerlos a una vez ds. Espero que es tu copyright disfrutando de un dúo espectacular, rebosante de energía positiva y con las antenas bien puestas para sumergirnos en un nuevo y jugoso capítulo de esta telenovela turca de la vida real que nos tiene completamente enganchados. Hoy, como bien habrán notado en el título, porque seamos honestos, copyright no vino corriendo después copyright de leer semejante bomba. Vamos a desentrar más menos a un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha ocupado las portadas de las revistas del Corazu Superíndice 3N, Kerem Bürsin explota. Lo han leído correctamente. Nuestro queridísimo Galu turco, ese hombre que nos derrite con su carisma arrollador, su sonrisa capaz de iluminar una ciudad entera y su talento innegable, al parecer, ha tenido un momento de esos que preferiríamos no ver. Un encontronazo, una discusión superíndice 3N que atención superíndice 3N, involucra nada más de ese y nada menos que al padre de Anderu Rafael. Hago copyright, denme el chisme, que esto se pone bueno. Copyright, demonios, le dijo el seu más menos Oreru Rafael a Kerem para desatar semejante tormenta. Por copyright, nuestro Kerem, usualmente tan ecuánime, perdió superíndice 3 la compostura. ¿Y lo muy de ese importante copyright se esconde detrás de todo este drama? Preparen sus palomitas, ajustense los cinturones, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada rumor y a intentar reconstruir, como detectives de corazones rotos, lo que pudo haber desencadenado este escándalo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información superíndice 3N, porque su copyright, esto es un torbellino en toda regla, quiero recordarles, como es costumbre, que si son nuevos en este su canal de chismes y salseo turco, no se olviden ni por un segundo de suscribirse. Suscríbanse ahora mismo. Y por favor, activen esa campanita traicionera, porque si no lo hacen, se perderán todas nuestras actualizaciones, y eso será un pecado capital en el mundo del chisme. Siempre encontrar las últimas noticias fresquitas, los análisis ese perspicaces y por supuesto, el chismecito ese jugoso y picante de toda la dula turca. Que no se lo piensen dos veces, suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes de los dramas turcos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora dejemos de rodeos y vayamos directo al grano, porque el tiempo es oro y el chisme es urgente. Como todos ustedes saben, o al menos deberán saberlo si son verdaderos fans de los dramas turcos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Rafael fue una de las queridas, seguidas, comentadas y, en definitiva, una de las obsesivamente observadas por los fans de todo el planeta. Su química en pantalla, en la aclamada serie Senu con diéresis al cap, era simplemente innegable, palpable, casi se podía tocar. Esa magia, esa chispa, esa conexión superíndice 3N tan especial trascendió superíndice 3 la pantalla, atravesó superíndice 3 la cuarta pared, y los catapultó superíndice 3 a ambos al Olimpo de las parejas aclamadas, adoradas y envidiadas del momento. Eran superíndice 3 venes, exitosos, rebosantes de belleza y parecuan estar perdidamente enamorados. Sus fotos juntos colgadas con meticulosidad en sus redes sociales, acumulaban millones de me gusta y comentarios de fans enloquecidos que suspiraban con cada nueva imagen. Cada aparición superíndice 3N pública, cada alfombra roja que pisaban juntos, se convirtió en un autocopyrightico acontecimiento mediático, un espectáculo digno de presenciar. El mundo entero estaba cautivado por su romance de cuento de hadas. Pero hay, amigos como suele ocurrir con demasiada frecuencia en el despiadado mundo del espectáculo, donde todo brilla con una intensidad cegadora pero tan copyright ese fumero como una estrella fugaz, la felicidad no es destinada a durar para siempre. Después copyright de un tiempo los rumores de crisis, como sombras siniestras, comenzaron a circular por los mentideros de la farúndula. Al principio muchos de nosotros aferrándonos a la esperanza, pensamos que eran simplemente eso, rumores infundados, inventos maliciosos alimentados por la prensa sensacionalista, siempre sedienta de sangre y escándalo. Pero lamentablemente con el transcurso del tiempo, la cruda realidad se impuso y se confirmó superíndice 3, lo que muchos temuamos en el fondo de nuestros corazones, Kerem y Anderu han roto. La historia de amor perfecta ha llegado a su fin. La noticia, como era de esperarse,
cayó superíndice 3 como un balde de agua helada sobre sus legiones de seguidores, quienes no podían, no querían, no lograban entender qué copyright demonios había pasado. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar y comenzaron a proliferar como setas de spoo copyright, ese de la lluvia. Algunos de que la ruptura se deba a diferencias irreconciliables en sus apretadas agendas profesionales, con ambos sumergidos en proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Otros apuntaban con una dosis de malicia a celos y desconfianzas, alimentados por la presión superíndice 3N mediu, tica y la constante exposición superíndice 3N pública. E incluso hubo CU superíndice 3 mono, quienes sugirieron la intervención superíndice 3N de terceras personas. La aparición superíndice 3N de un tercero o una tercera en discordia que habrá dinamitado la relación superíndice 3N desde dentro. La verdad, la pura y dura verdad, es que nunca se supo con certeza que copyright fue lo que realmente provocó superíndice 3 la separación superíndice 3N, L fue el detonante que hizo estallar todo por los aires, ya que ambos, tanto Kerem como Ande siempre han mantenido un perfil extremadamente bajo al respecto y han evitado, con una discreción superíndice 3N encomiable, dar detalles íntimos o morbosos sobre su vida personal. El misterio, en definitiva, sigue sin resolverse. Sin embargo, a pesar de la dolorosa ruptura, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, como una llama que se niega a extinguirse, siempre ha sido objeto de constante copyright S y especulación superíndice 3N. Miles, millones de fans a lo largo y ancho del mundo, aún su más menos han, suspiran y rezan por una reconciliación superíndice 3N, por una segunda oportunidad que les permita volver a verlos juntos, felices y enamorados. Y como consecuencia de esta fervorosa esperanza, cada interacción superíndice 3N pública, por muy pequeño más menos a fugaz e insignificante que parezca, es analizada con lupa, diseccionada con meticulosidad y reinterpretada hasta la saciedad en busca de seu más menos sales, pistas o indicios de una posible reconciliación superíndice 3N. El fandom, en definitiva, es tú al acecho. Y es precisamente en este punto de la historia, donde entra en escena el padre de Ande Eru Parrafoel, el seu más menos Orkaya Eru Parrafoel. Como todo padre protector preocupado por el bienestar y la felicidad de su hija, el seu más menos Eru Parrafoel siempre ha estado muy presente en la vida de Ande, tanto en el con diéresis vito personal como en el profesional. Se dice, se comenta, se rumorea que tiene una relación superíndice 3N muy estrecha, elida y afectuosa con ella, y que siempre, sin importar las circunstancias, ha velado por sus intereses. Defendió copyright dola de cualquier posible amenaza o adversidad. Un padre, en definitiva, en el ese amplio sentido de la palabra. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N, la incu superíndice 3 nita que nos quita el sueu más menos o el meollo del asunto, es copyright fue lo que pasó superíndice 3 exactamente entre Kerem Bürsin y Kaya Eru Parrafoel. Mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante y, a la vez, un tanto confusa y nebulosa, ya que la información superíndice 3N que tenemos a nuestra disposición superíndice 3N es, en el mejor de los casos, fragmentada, incompleta y en muchos casos contradictoria. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, estuvo oculta bajo una espesa capa de rumores, especulaciones y medias verdades. Según algunas fuentes, cuyas identidades, por supuesto, permaneceremos en el anonimato para evitar represalias, el detonante de la explosión superíndice 3N de Kerem, el factor que hizo que perdiera los estribos, fue una serie de comentarios, insinuaciones o críticas que el seu más menos Eru Parrafoel habrá proferido sobre su relación superíndice 3N con Ande. Al parecer, el padre de la actriz no estaba del todo convencido, no le terminaba de cerrar la manera en que Kerem había manejado la relación superíndice 3N y Sentua, con el instinto protector de un padre, que no había sido lo suficientemente considerado, atento y respetuoso con su hija. Se rumorea, por ejemplo, que Kaya Eru Parrafoel le habrá reclamado a Kerem por la forma en que se había gestionado la ruptura, argumentando que había sido demasiado repentina, abrupta e injusta para Ande. También copyright N se dice que le reprocho superíndice 3, con cierto tono de reproche, ciertas declaraciones que Kerem habrá hecho a la prensa de spoo copyright S de la separación superíndice 3N, declaraciones que, según el seu más menos Eru Parrafoel, habían dado más menos ado la imagen pública de su hija, y la habían expuesto a críticas innecesarias. Ante estos reclamos, ante estas acusaciones, Kerem Bürsin, que normalmente se muestra como una persona tranquila, diplomática y conciliadora, un hombre que parece tener los nervios de acero,
Abro ha perdido la paciencia y Abro ha respondido de manera en copyright jica, alzando la voz y defendiendo su postura con vehemencia. No sabemos exactamente qué copyright palabras utilizo superíndice 3, no tenemos una transcripción superíndice 3 n literal de la conversación superíndice 3 n, pero se presume que fue una conversación superíndice 3 n tensa, acalorada y, en definitiva, desagradable, en la que ambos hombres expresaron sus puntos de vista de manera contundente sin guardarse nada. Un choque de trenes, en toda regla. Otras fuentes, sin embargo, ofrecen una versión superíndice 3 n ligeramente diferente, aunque no del todo contradictoria, de los hechos. Según esta versión superíndice 3 n alternativa, la discusión superíndice 3 n entre Kerem y el seu más menos oreru párrafo el no se centru superíndice 3 tanto en la ruptura en los motivos que la han provocado, sino ese bien en el futuro profesional de Ande. Al parecer, el padre de la actriz estaba preocupado por la dirección superíndice 3 n que estaba tomando su carrera y sentía, con cierta inquietud, que Kerem de alguna manera había influido, directa o indirectamente, en algunas de sus decisiones. Se dice que Calla Eru párrafo él le habrá manifestado a Kerem su preocupación superíndice 3 n por el tipo de proyectos que Ande estaba eligiendo, por los papeles que estaba aceptando, y le habrá insinuado con un tono sutil pero firme, que deberá enfocarse en producciones muy ambiciosas, muy arriesgadas y de mayor calidad artística. Esta sugerencia, al parecer, no le sentu superíndice 3 nada bien a Kerem, quien consideró superíndice 3 que el seu más menos oreru párrafo él estaba cuestionando su criterio, poniendo en duda su capacidad para aconsejar a Ande y, en última instancia, socavando su influencia sobre ella. Un ataque, en definitiva, a su ego masculino. Sea cual sea la verdad, independientemente de él sea la versión superíndice 3 n correcta o de si ambas versiones contienen elementos de verdad. Lo cierto es que el encuentro entre Kerem Bürsin y Calla Eru párrafo él no fue precisamente un camino de rosas. Algo sucedió superíndice 3, algo se dijo, y ese algo provocó superíndice 3 una tensión superíndice 3 n palpable que ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación superíndice 3 n y en las redes sociales, donde los fans de Kerem y Ande se han dividido en bandos irreconciliables. Hasta el momento, ni Kerem ni Ande ni el seu más menos oreru párrafo él han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Han guardado un silencio sepulcral y han preferido, inteligentemente, no alimentar a UNMUTS el Apollo Copyright Mica. Esta actitud, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones, conjeturas y elucubraciones. Algunos creen con pesimismo que este incidente podrá ser un obstáculo insalvable para una posible reconciliación superíndice 3 n entre Kerem y Ande. Otros, en cambio, opinan con optimismo que podrá ser una oportunidad para aclarar malentendidos, limar asperezas y fortalecer la relación superíndice 3 n, tanto entre ellos como con el seu más menos oreru párrafo él. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. La verdad es que solo el tiempo dirá qué copyright sucederá en el futuro. Mientras tanto, nosotros, como buenos observadores de esta telenovela de la vida real, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor que surja y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Prometido. Lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que este incidente nos recuerda, una vez más, que detrás de las maras, de las alfombras rojas, de los flashes y del glamour, los famosos también copyright n son personas de carne y hueso, con sentimientos, con problemas y con relaciones familiares complejas. Y que a veces incluso las figuras carismáticas, populares y admiradas pueden tener momentos de tensión superíndice 3 n, de conflicto y de vulnerabilidad. En resumen, en este vídeo hemos explorado el supuesto encontronazo entre Kerem Bürsin y el padre de Ande Eru párrafo él, Calla Eru párrafo él, analizando las posibles causas, las diferentes versiones que circulan en los medios y las implicaciones que podrá tener este incidente en el futuro de la relación superíndice 3 n entre Kerem y Ande. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la ruptura de Kerem y Ande sigue siendo un tema de interu copyright S y especulación superíndice 3 n, y CEU superíndice 3 mo la figura paterna, en este caso el seu más menos oreru párrafo él, puede jugar un papel importante en la vida de sus hijos, incluso cuando estos son adultos, famosos y exitosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, revelador. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin tenua razón superíndice 3 n para explotar? ¿Creen que el seu más menos oreru párrafo él se excedió superíndice 3 en sus reclamos?
¿Piensan que este incidente afectará de manera irreversible las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre sus dramas turcos favoritos. Asu que no se lo piensen más y ayúdenos a crecer. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.